noches, buenos días, buenas tardes, vecinos del mundo y visitantes del apartado mío en YouTube. Les doy la bienvenida. Espero que se estén divirtiendo con la historia. Esta es la segunda parte que estaremos informándonos, porque, repito, no es un tratado, es una pequeña reseña de lo que ha sido el origen de los salvadoreños, la forma de gobierno que han habido, lo accidentado que ha sido todo ello, y pues algún provecho vamos a tener de estar informados, ¿no? Nos quedábamos en el periodo posclásico, cuando veíamos cómo las tribus se habían formado y quedaban los nahuapipiles, que eran los que al final habitaban las zonas de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Y fueron estas tribus las que después de unos años, exactamente a finales del siglo XIX, cuando Europa comenzó a surcar los mares, a viajar y claro, a conquistar, ¿no?, territorios como Asia, como África, se descubrió América y como consecuencia íbamos a tener la avalancha de los países conquistadores, ¿no? Bueno, Colón se embarca, la historia la conocemos. Al llegar al Caribe, Colón llega a los archipiélagos de las Bermudas y encuentra la isla Guanahani, a la que él le cambia el nombre y le llama San Salvador. Eso fue el 12 de octubre de 1942. Bueno, Colón regresa a España con las novedades. Vienen ahora nuevos conquistadores, ya de tipo guerrerista, conquistador. Y entonces se recibe la visita en 1522 de Andrés Niño, que saliendo de Panamá llega al Golfo de Fonseca y desemboca en la isla Mianguera. Con la información que él lleva de nuevo y retroalimenta a España, al reinado, tenemos ya unos 2 años después, en 1524, a Pero de Alvarado, que ya viene a conquistarnos a nuestros ancestros en ese momento. Pero de Alvarado llega al territorio salvadoreño, establece puestos militares de control, y en uno de ellos, en el año de 1524, se establece lo que podría ser la primera capital, San Salvador. Esta capital se presume que se estableció en el Valle de las Bermudas, de la Bermuda, que lo tengo aquí a unos 6 kilómetros la Bermuda, y establece ahí la ciudad de San Salvador. Se presume que ese es el lugar más exacto donde se pudo haber fundado, por lo que dicen los investigadores. La Bermuda queda en Suchitoto, famoso por todo el mundo, un pueblo muy lindo que los invito a visitar, principalmente los días domingos o fines de semana. Está lleno de extranjeros que andan como turistas en esta área.
Entonces todavía he podido hacer un par de visitas a la Bermuda y todavía hay vestigios. Hay vestigios de que se hizo una iglesia, que hubieron garitas, eh, posiciones defensivas, porque es un valle bastante accidentado y al final también veremos cuál fue el resultado de la geografía que hay en la Bermuda. Entonces les decía que se habían hecho cabildos también o alcaldías para ese momento, los inicios, ¿no? Pero por lo accidentado, de la geografía de la Bermuda, se traslada a la ciudad en 1925, como ven, no duró mucho, y se lleva hacia el Valle de las Hamacas, el lugar hasta donde hasta este día está la ciudad de San Salvador. En esos tiempos, en esos años, hubieron otros asentamientos. Por ejemplo, San Miguel de la Frontera, que es el nombre de San Miguel, se funda en 1530. La trasladaron en 1534 y de nuevo la volvieron a su lugar en 1536, que es hasta donde encontramos San Miguel, que en aquel momento era un asentamiento. También hay otro asentamiento que llegó a ser Sonsonate. Sonsonate se estableció como la Trinidad, que fue el antiguo Sonsonate, y que posteriormente llegó a llamarse Sonsonate. Eso fue en el año 1513. Luego se establece también San Vicente. San Vicente se llamó San Vicente de Asturias en el año 1635. Todos estos movimientos, todas estas poblaciones llegan a despertar actividad en el territorio salvadoreño. Lo que sigue lógicamente a la población es el surgimiento de la propiedad, ¿no? Surge la propiedad privada, pero es la propiedad de la corona. Y también surge la propiedad colectiva, que es la que le correspondería a las comunidades que también fueron propiedades ejidales. Vienen otros fenómenos sociales como el vasallaje a la corona, lo que va a producir cambios culturales porque lógicamente se ve influenciado el nativo de esta área a las modas, a la cultura, a los caprichos, a las órdenes de la corona. Y lógicamente donde manda capitán no manda marinero. Tienen que haberse efectuado cambios culturales que los vemos hasta ahora. Yo diría que los salvadoreños somos muy susceptibles de la influencia transcultural, ¿no? Porque todo se nos pega y no es muy bueno, porque estamos dejando nuestra herencia cultural también, que es propia y que debería de ser un tesoro para cada uno de nosotros, pero cada quien toma su decisión. Entonces aparecen órdenes religiosas que también son por imposición y aparecen también por migración forzada los esclavos africanos. Al final todo esto llega a formar una mezcla de toda la migración con los locales, ¿no? Comienzan los cultivos como el cacao, el cual llega a ser, como la historia nos lo ha mostrado, muy importante para esta área. Llega a formar en la economía la moneda de cambio. También es utilizado para tributo y para exportación. Se establecen puertos, el puerto de Acajutla, y se resurge la explotación de el añil
que proviene de un árbol que se llama jiquilite, que es lo que genera ese polvo que lo hacían en forma de ladrillos para exportarlo. Y llegó a formar el añil, que es el color azul que todos hemos visto, muy bonito en camisetas, en camisas, en diseños muy ingeniosos que tiene el salvadoreño. También surge la explotación del algodón, del bálsamo. El bálsamo es exclusivo para Perú. Se dan también ingenios de hierro, así se llamaban a los centros donde se forjaban hierro, ¿no? Inclusive si visitan Suchitoto van a hallar balcones forjados de hierro, que son trabajos muy especiales de esas épocas de la conquista y la colonia, más que todo de la colonia. Y luego, en los albores del siglo XIX, la sociedad ya está, toda la etnia ya no es pura, ya es multisectorial. Esos son los inicios de la colonia, donde hayamos ya las castas que tratan de establecerse para tratar de separarse, ¿no? Como indios, negros, mestizos y los españoles. En esos finales de siglo comienzan entonces los movimientos políticos. Y es interesante encontrar que hemos tenido en El Salvador 76, me parece, voy a consultarlo. Hemos tenido 76 gobernantes hasta nuestros días. ¿Quiénes han sido nuestros gobernantes? Es interesante saber que el primer gobernante, que se llamó Pedro Barriere, él pertenecía a la colonia, pero se le dejó como primer gobernante en El Salvador, y el señor era de origen cubano. Cosa interesante, pero no única, porque luego hemos tenido después de él un español que también llegó a ser nuestro gobernante, que podríamos decir nuestro presidente, para catalogarlo entre las líneas de los que dirigieron los destinos del Salvador, y un guatemalteco, y además 4 hondureños. Eso terminó hasta los años de 1876, donde se comenzó a pensar en que fueran oriundos del territorio quienes nos gobernaran. Ha sido muy escabroso también, porque si ustedes ponen a pensar 76 gobernantes en un periodo de 200 años, yo he analizado que han habido gobernantes que han estado 3 días, y claro, cualquiera va a saber por qué, ¿no? Porque hay violencia, porque hay ambición, porque hay egoísmo, hay odio, etc. Y como no hay nadie que sea monedita de oro, pues por algo fueron los cambios. El que menos estuvo 3 días, el que más estuvo 9 años. Y ese vaivén de ir y venir de gente, pues no ha dejado que también nuestra cultura se afianzara, que se pudiera identificar debidamente, más el espíritu de copiar que tenemos como salvadoreños. Hasta la fecha, como que no hallamos un rumbo en nuestra cultura para decir, ya nos identificamos, así somos, y aunque tenemos mérito por las buenas características que tenemos como salvadoreños, también tenemos el deje de decir por qué no afianzamos bien nuestra cultura y por qué no nos identificamos en el mundo, no solo por los laborales que somos, sino también por nuestra propia cultura. Hay muchos salvadoreños que están sobresaliendo en el mundo, de lo cual me alegro. Tengo sobrinos
en la NASA que han sorprendido a la familia por la forma en que sobresalieron, y eso nos dice que nadie tiene límite. Podemos llegar donde querramos, pero sería agradable que no perdiéramos nuestras raíces y que nos identificara la gente en todo el mundo, no solo por una cosa, sino por todo lo demás. El análisis de los presidentes lo llevé hasta el año 1932 y lo he dejado ahí porque es una época en la que comenzó los movimientos sociales que mal llamados comunistas, mal llamados marxistas, porque en esas alturas y aún hasta ahora yo le daría la razón a los europeos, que son los que conocen las doctrinas esas a fondo. Y a fondo digo porque las han sabido poner en el lugar debido, ¿no? Todos anhelamos ser mejores y tener mejores cosas cada día. El espíritu salvadoreño nos enseña que todo se consigue con esfuerzo. Y si mentalizáramos eso debidamente, sabríamos que el que no vive para servir no debería de servir para vivir, ¿verdad? Dejamos hasta ahora este otro avance de la identificación del salvadoreño, del origen del salvadoreño, y nos acercamos también a esa fase del militarismo, cómo modificó el quehacer salvadoreño. Hay cosas muy, muy importantes que habrá que decirlo, porque las mejores obras de infraestructura se diseñaron y se construyeron en ese periodo. O sea que no todo es malo, pero no todo es bueno. Y con ese mismo criterio voy a ir haciendo el análisis hasta llegar a la actualidad. Les agradezco. Quiero decir, si a alguien está escuchando y le interesa, como les dije anteriormente, fui instructor de ventas. Tengo diseñado varios métodos de ventas y estoy preparando un curso que ya les voy a ir avisando para cuando lo voy a tener preparado para poderlo dar en fines de semana o que lo grabe el que mejor lo desee para verlo cuando quiera y que le pueda sacar provecho. Ya les informaré en detalle esto, nada más vayan pensándolo y espero que sea de provecho. De nuevo, buenas noches, buenos días a los que están levantando y buenas tardes según el área donde se encuentran en este mundo, vecinos de este globo terráqueo. Hasta luego.